cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, porque es muy claro que aquí una República Dominicana mejor es posible, pero hay que construirla sobre los cimientos mismos del pensamiento de Juan Pablo Duarte. Una república moral, una república ética, que los bienes del país sean para los dominicanos y una sociedad en la que nadie se robe un solo centavo público y quien ose robárselo vaya a donde tiene que ir. A la chirola, dicen en Dajabón. Y miren, esa palabra es propia a la cultura nuestra, la chirola. ¿No es así, José Ismael? Sí, claro. Seguimos aquí con José Ismael Román conversando el tema de la cultura como instrumento de organización política y de transformación, por supuesto. José Ismael. Nada, continuar en la línea que tanto de la pregunta originaria como de los planteos que estuvo haciendo Manuel, que son una guía, pero yo quiero complementar con otros elementos el papel, los compromisos que si tienen o no las fuerzas políticas y fundamentalmente las fuerzas patrióticas en la República Dominicana. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Eso es interesante para que vean, y no solo nosotros, hablo de los patriotas, los demócratas, los revolucionarios, los comunistas, como usted quiera identificarlos. Miren, aquí hay un desconocimiento, un nivel de ignorancia, no solo en las izquierdas, sino también en la derecha con relación al trabajo cultural. Aparte de que las políticas que ellos aplican están bien claras con relación a las decisiones del imperio y a lo que ellos entienden de lo que es la cultura y para qué les sirve. Todo ese papel de contracultura, de embrutecedor que implementan, cómo desvían los recursos para no darle o no implementar una serie de compromisos que asumen. Por tanto, yo entiendo que en nuestro país, si ustedes se ponen a ver lo que fueron las elecciones recién pasadas, un grupo de personas de la sociedad y de organizaciones políticas nos propusimos tratar de provocar a los dirigentes políticos de izquierda fundamentalmente, porque es donde uno tiene más coincidencia con relación a las políticas culturales. Intentamos provocarles para que asumieran en su discurso planteo con relación al tema de la cultura. Vamos a tener el cuidado por si llegan al poder, si lo implementen, porque no hay hay mucha ignorancia y eso también lo saca de entender de que es una cosa prioritaria la implementación de políticas culturales, de políticas de cambios en la sociedad. Entonces, miren, eso se quedó prácticamente a un lado. Y no hablar, si ustedes escuchan las organizaciones de derecha, estas que han ganado el gobierno y que se han aliado y se han recompuesto ahora, tuvieron algunos planteos y han implementado lo que ellos entienden con relación al Ministerio de Cultura. Entonces, en esa línea es mi preocupación. Aquí hay un desconocimiento de la importancia del trabajo cultural. Eso no existía antes. Eso dice que el sistema ha ganado la pelea. Nos ha impuesto los conceptos que debemos manejar en el caso de la cultura. Este es el caso de la solidaridad, señores. Ver a los que migran a nuestro país, nosotros que somos un país que vivimos en constante movimiento, yendo a otro lado, buscando posibilidades por las políticas que implementan los gobiernos. Nosotros nos han enajenado tanto que ponen a la población a girar en torno a grupos que llegan tratando de buscar mejor vida. La solidaridad es un componente importante en el problema de la cultura. Nosotros deberíamos estar abocados defendiendo de que no hay barrera para el ser humano, que el ser humano es un ente universal, pero esas barreras las imponen las políticas tanto de quienes dirigen a los que aplican las políticas públicas y también los recursos que crean dificultades en las fuerzas democráticas.
Por tanto, en República Dominicana la fuerza revolucionaria, democrática, la sociedad civil, todo eso no están todavía, no han podido asumir, no han podido entender la importancia del papel de lo que significa la cultura, que para aplicar cualquier política financiera, económica, social, es necesario tomar en cuenta la cultura para que haya una mejor implementación de esos recursos, de esas políticas que pudiera implementar un gobierno determinado. No sé. Bueno, en realidad a mí no me preocupa mucho. No es que tú hayas dado muestra de ello. A mí no me preocupa mucho la actitud del sistema, del gobierno con respecto a la cultura, porque la que sea, ese es su problema. El problema grave es el de los sectores del progreso, diríamos, como tú lo defines, los comunistas, progresistas, vamos a decir los sectores del progreso. Ok, no tenemos los recursos que tiene el sistema, pues somos cuestionadores del mismo, pero tenemos recursos humanos dispersos en cada uno de los grupos que componen la franja política del progreso. Entonces, por favor, esos grupos políticos, comunistas, de izquierda, que son cosas muy diferentes, progresistas pura y simple, vamos a abrir un espacio a lo interno de cada de esas expresiones políticas para trabajar la cultura como herramienta de su lucha, de nuestra lucha. Ese es el problema. Vamos a crear militantes culturales, cualquier persona que escriba, que pinte, que haga teatro, que haga poesía, vamos a convertirlo en militantes culturales, vamos a sacarlo un poco, si se quiere, del trabajo general como militante político y vamos a ser un militante cultural. Y luego veremos que el rendimiento político partidario será mejor, será diferente, pues tendremos un hombre, una mujer preparada con las herramientas originarias de base de la población. Eso ayuda a crear un militante, se llama el militante integral de cada organización. En realidad yo creo que hay que decir, José Ismael, que nosotros lo planteamos así porque venimos practicándolo. No hay teoría sin práctica, o no se corresponde que uno pretenda practicar algo que no esté fundamentado, o decir algo que no esté fundamentado en una práctica. Una pregunta a los dos. En el proceso electoral pasado, algunas de las organizaciones políticas que terciaron en las elecciones de derecha, de izquierda, de centro, ¿tuvo propuestas culturales al electorado? Sí. Mínima. Por ejemplo, Patria para Todos, que formaba parte de una especie de frente democrático, hizo una propuesta político-cultural. Hizo una propuesta, pero eso no se sintió, ni siquiera fue asimilado, aceptado por la mayoría de los componentes o por los demás componentes de ese balbuceo de frente político. Pero se hizo una propuesta cultural para el programa. Eso yo creo que ni llegó a discutirse. Porque yo trabajé, nosotros, José Ismael y yo, y un grupo de trabajadores de la cultura, que hemos encontrado un espacio en Patria para Todos, porque han entendido, es el único grupo, y eso hay que decirlo, por Dios, vamos a ser honestos, es el único grupo político progresista que se ha abierto a entender que la cultura puede jugar un papel fundamental en el trabajo político. Y ahí, a través de ese grupo progresista, hicimos una propuesta para el programa de gobierno de ese frente que encabezaba Alianza País. Y a ver si tú sabes algo así, pues
La pregunta es más abierta, Manuel, porque los culturólogos, o los gestores culturales, como se llaman hoy, deben tener la vista puesta en todas las formaciones políticas, saber si hay preocupación por el tema cultural, por el tema cultura en la sociedad dominicana. Hasta dónde el PRM, el PLD, el PRD, Alianza País, Fuerza, los demás que participaron, Frente Amplio, tuvieron preocupaciones por este tema del trabajo en un frente cultural. No la tuvieron. Sí, yo creo que ellos tienen políticas culturales sin entenderlas, sí, con claridad no la entienden, pero viven reproduciendo algunos acuerdos. Por ejemplo, las políticas estatales, ellos, aunque la golpearon, por ejemplo, el PLD, tuviste toda la situación que hubo en el Ministerio de Cultura con los jóvenes del coro, cómo lo destruyó José Antonio Rodríguez, todo lo que ha pasado, entonces ellos hicieron planteos mínimos con relación a esos recursos y los recursos que quedaron incluso lo utilizaron para otras cosas. La derecha hizo algunos planteos sin entender la importancia de la cultura, que es lo que Manuel ha estado diciendo, ¿no? Y eso pasa con la izquierda. La izquierda, esta propuesta, por ejemplo, el Frente Amplio también estuvo plegado. Estoy hablando de fuerzas políticas con algunos planteos de izquierda que no entendieron la importancia de eso. Entonces, desde esta dinámica nosotros hicimos un esfuerzo, no solo con la gente, porque hemos tratado de ser mucho más abiertos, hay gente de otros espacios, gente independiente, que nos hemos unido en esta preocupación de avanzar, en crear una propuesta para que siquiera los candidatos, los candidatos la asumieran para darle discurso en sus planteos públicos. Lo asumieron, pero no fue así. Es un trabajo arduo que debemos desarrollar para que esto se entienda en la población, en los dirigentes políticos, en los trabajadores culturales, sociales, en todos los ámbitos de la vida. La cultura es una herramienta, es una propuesta, es una acción transformadora, y es así que hay que entenderla. Yo creo que Manuel sino en el caso mío y otros y otras que empujamos esto, ha sido un gran generador de integración, de propuesta. Además es una persona con una capacidad importante desde el punto de vista de el discurso, de la práctica, y es eso. Entonces en esa línea nosotros creo que en el próximo año vamos a seguir avanzando en unificar los sectores, en crear esa conciencia, partiendo desde abajo, como dice Manuel, pero sin olvidar lo que es la práctica de las políticas públicas que el gobierno está implementando, porque debemos denunciarlo, tenemos que decir con su nombre y apellido qué está pasando, cómo se malgastan los recursos y cuáles son las propuestas que deben implementarse en la línea de los acuerdos que el gobierno ha asumido internacionalmente. Recuerden, nosotros también, el gobierno se comprometió con darle curso a lo que fue los acuerdos internacionales para combatir la pobreza, implementar el desarrollo en la población. En la República Dominicana, que quizás uno de esos renglones lograron implementarse. Entonces nosotros debemos empujar, debemos impulsar un movimiento que cuestione eso, en la medida en que nos vamos cohesionando y vamos preparando ese ente, dándole las herramientas, porque no soy de los que creen que nosotros no tenemos cultura. Sí, el pueblo tiene su cultura, lo único que ha estado mellada por la penetración cultural. Ya decía anteriormente que el discurso, los conceptos, la propuesta, el tema de los medios de comunicación la impone el sistema. Entonces nosotros debemos estar preparados para incursionar en los 12 escenarios en este próximo año. No sé qué, quizás no creo tener disquisición con Manuel, pero sí la ruta me identifico partiendo desde abajo, pero hay que enfrentarlo con relación a los acuerdos que ha asumido el Estado, el gobierno. Por eso
los sucesivos gobiernos han venido, tanto de PLD, PRD, PRM, todo eso que es lo mismo, no aplican esas políticas, entonces nosotros debemos presionarlo. No, desde luego, hay que desenmascarar, hay que enfrentar esa política, pseudopolítica cultural. Porque la política cultural toda política cultural debe servir para enriquecer la capacidad de acción, de progreso de un pueblo. Porque eso es, la cultura que no sirve para agigantar la posibilidad de progreso de los pueblos, entonces no está haciendo su papel. Y precisamente el sistema lo que hace es utilizar la cultura para que sea una especie de retranca real para el desarrollo de los pueblos, para que los pueblos no entiendan su propia capacidad de desarrollo, que es el que crea la cultura. Los pueblos son los que crean la cultura, no es los estamentos de poder. La cultura surge desde abajo. Por ejemplo, el merengue que surge hoy, que existe hoy, sofisticado, todo, tiene su base ¿en qué? En el pueblo, tiene su base en el perico ripiao, en el campo. O sea, todo surge así. En las artes plásticas, ¿quiénes son los artistas que más famosos, los artistas que hacen de esto algo que arropa el sentimiento, la espiritualidad de la humanidad? Surgen de los estamentos más pobres, en la música, en el teatro, en la pintura, en la literatura. Entonces, el pueblo es quien crea la cultura. Y si es así, como lo creo, entonces esa cultura debe de servir para el desarrollo de quien la crea. Pero eso no le interesa a los estamentos de poder. Lo que hace es que la manipula y la utiliza para su enriquecimiento, para aumentar su poder. Entonces ahí es que nosotros tenemos que jugar el papel y denunciar los farsantes, porque ahora se habla de los gestores culturales, lo que nombra la Secretaría de Cultura, o sea, el gobierno a través de la Secretaría de Cultura, gestores culturales. Pero estos son sujetos a sueldo del sistema que no explican la naturaleza de la cultura a la población. Al contrario. Entonces, tenemos que anteponer a esos gestores la militancia, lo que yo llamaba la militancia cultural, clara, consciente de para qué debe de servir la cultura. Es para educar, para formar al pueblo en el cambio social, en el cambio de sistema, en su propio desarrollo. Al pueblo, no a los que están usurpando la función natural de gobernar. Yo quiero coger ese hilo, era lo que iba a plantear, exactamente, que Manuel magistralmente explica, con relación a esto del desarrollo. El desarrollo es fundamental. La República Dominicana, dícese, los organismos internacionales la califican, la avalan como un país que ha tenido un nivel de crecimiento económico. El mismo gobierno ha sabido maquillar todas esas decisiones de los organismos internacionales y nos crean una sensación ficticia, porque ellos son bastante sabios para domeñar a la gente, entretenerlo y hacernos creer que tenemos los beneficios. Por eso, Manuel, yo me voy en esa línea de aceptar, de plantear que la cultura no la han contemplado en el desarrollo de la población dominicana. No la han contemplado. Si hubiese sido así, nosotros estuviéramos en otras condiciones, no hubiera tanta pobreza en este país. No tomaron en cuenta los sectores sociales para implementar esas políticas económicas que lo que han hecho es empobrecer a la gente. Entonces, en esa línea, porque no me vengan, no, para la población, señores, ese 4% que se está implementando y discutido en el Ministerio de Educación no fue fruto del deseo de Danilo y de PRM y PRD y toda esa bobería, no, fue fruto de un trabajo tesonero de la población
en defensa de que esos recursos se destinaran en beneficio de la gente. Es decir, que eso es desarrollo, cuando se implementan bien, que por eso debemos luchar. Eso debe pasar también en salud pública. Entonces, nosotros tendremos un ente diferente, porque las políticas se han entronizado, se han planteado desde esa visión del desarrollo, con la cultura por delante, para que la gente entienda por dónde avanzar. Bueno, estamos trabajando el tema de la cultura con dos trabajadores de esta área tan importante del quehacer político, del quehacer social, del quehacer educativo. La cultura es educación, la educación debe ser cultura. Pero bueno, son reflexiones importantes. Muchas veces he dicho que la cultura no vende, que la poesía no vende, que por eso la gente no quiere publicar un libro de poesía porque no lo venden, no hay quien lo compre. Sin embargo, el semanario Fuakity, de alguna manera, es una expresión cultural, porque trabajan la política con un humor. El humor puede ser, el humor es cultura. Yo le decía a Narciso que recuerdo lo que hacía Freddy Veragoico con Boruga, un humor político fuera de serie. Y esta gente que tiene un semanario político cultural que es sustentable. Por ejemplo, en estas entregas tienen 2 páginas completas de publicidad. Con esas 2 páginas yo asumo que ellos están costeando el periódico y algo más, pero además tiene en sus páginas interiores otros espacios que se pagan, financiamiento. La cultura se puede pagar, hay que trabajarla con calidad y hay que hacer un esfuerzo sistemático. Pero bueno, vamos a una brevísima pausa y retornamos aquí en breve, porque la pausa es brevísima y eso es cultura. Vamos a la pausa, señor director.